Nuevo México es el quinto estado más grande del país por superficie, y aún sigue siendo uno de los menos poblados, con apenas 2.1 millones de habitantes. Es un lugar de inmensidad profunda, rodeado de vecinos que están creciendo rápidamente. Texas, Arizona y Colorado son imanes para nuevos residentes, atrayendo a millones con promesas de empleo y oportunidades. Mientras que Nuevo México permanece en silencio, con un crecimiento casi plano entre 2020 y 2024. Pero, ¿qué está pasando? Para entender la inversión poblacional de Nuevo México, no podemos empezar por su economía ni por su política. Tenemos que empezar por la tierra sobre la que se asienta. Si le pidieras a alguien que describiera Nuevo México, probablemente obtendrías una respuesta simple. Es un desierto. Y con eso imaginarías vastas llanuras arenosas extendiéndose hasta el horizonte, salpicadas de arbustos rodantes y calaveras blanqueadas por el sol. Todo teñido con el filtro sepia de un western de Hollywood. Después de todo, es la tierra de la serie Breaking Bad, un escenario desolado para una historia desolada. Pero aunque esa imagen no es del todo incorrecta, sí es profundamente incompleta. El primer error es pensar en él como un desierto bajo y caluroso, como el área donde se encuentra Phoenix, Arizona. Nuevo México no es ni bajo ni plano. De hecho, en promedio es el cuarto estado con mayor altitud de todo el país, con una elevación media de unos 1.740 metros sobre el nivel del mar. Su identidad está definida por esta altura. Esta elevación alta y seca lo determina todo: el clima, la comodidad e incluso la economía. Y el extremo norte del estado no es un desierto en absoluto. Es el final dramático y definitivo de las montañas rocosas, la Sierra Sangre de Cristo, una columna dentada de picos que superan los 4.000 metros de altura. Se extiende hacia el sur desde Colorado, protegiendo ciudades como Santa Fe y Taos. Aquí, el aire definitivamente no es caliente, es ligero, fresco y huele a pino ponderosa. Este mundo alpino de bosques profundos y arroyos fríos de montaña se siente a miles de kilómetros de los paisajes abrasados por el sol de su vecino, Arizona. Por supuesto, el estado sigue siendo en gran parte un desierto, lo que significa que depende principalmente de una sola arteria vital que lo atraviesa de norte a sur, el río Bravo o Grande. No es el modesto río fronterizo que muchos imaginan, sino una enorme característica continental. Durante millones de años, este río ha excavado un profundo valle de rifts en el centro de Nuevo México, proporcionando el recurso más importante del oeste estadounidense, el agua. Casi todas las grandes ciudades del estado, Albuquerque, Santa Fe y Las Cruces, se agrupan a lo largo de este estrecho y fértil corredor. Aquí, el paisaje es una franja verde con álamos que simplemente no existirían de otra manera. Pero aquí es donde la historia se vuelve realmente interesante. Este valle, que parece tan estable, es en realidad una señal de que el continente se está separando lentamente. El rift del río Bravo es una enorme falla geológica donde la meseta de Colorado se está alejando parcialmente del interior de América del Norte. Esta violencia subterránea ha moldeado la superficie, llenando el paisaje de conos volcánicos, antiguos flujos de lava y aguas termales geotérmicas que brotan desde la corteza terrestre. Al alejarse de este valle fluvial central, el estado se fragmenta en zonas radicalmente distintas. En el sur se encuentra el desierto de Chihuahua, una región vasta y verdaderamente árida. Pero incluso aquí, Nuevo México desafía las expectativas. Este desierto alberga el Parque Nacional White Sands, un paisaje impresionante y surrealista. Un mar de dunas blancas y brillantes que cubre unos 712 kilómetros cuadrados. No de arena, sino de yeso puro. Se siente menos como un desierto y más como un planeta alienígena. Si viajas al noroeste, entras en la meseta de Colorado. Este es el icónico viejo oeste de mesetas, pináculos y cañones dramáticos. Es un desierto alto y frío, un paisaje de roca sedimentaria esculpido por el viento y el tiempo. Aquí se encuentra Shiprock, un tapón volcánico de unos 460 metros de altura que emerge de la vasta llanura como una enorme catedral espectral. Hacia el este, el paisaje se aplana hasta convertirse en las grandes llanuras elevadas, conocidas como el Llano Estacado. Es un mar de pastizales, indistinguible del oeste de Texas o de Oklahoma, una tierra definida por un cielo colosal y un viento implacable. Pero es esta siguiente parte la que cambió por completo mi forma de pensar sobre el concepto vacío. Verás, el hilo conductor que conecta estos paisajes tan distintos, montaña, valle, desierto y llanura, es el cielo. Debido a la gran altitud y al aire seco, la luz de Nuevo México es famosa por ser intensa y cristalina. Es la razón por la que artistas como Georgia O'Keeffe se sintieron atraídos por este lugar, cautivados por la forma en que la luz satura los colores y define el horizonte. El cielo es tan vasto y la tierra tan vacía que crea una sensación de escala profunda. Un silencio que resulta a la vez encantador y profundamente aislante. Esta es la tierra del encanto. Es una tierra de belleza asombrosa y contrastes geológicos violentos. Pero también es una tierra dura. Es una geografía definida no por la abundancia, sino por su profunda escasez de agua. Por supuesto, este paisaje existía mucho antes de que llegara cualquier ser humano y dictaría las condiciones de supervivencia para cada grupo de personas que ha intentado llamarlo hogar.
Mucho antes de que algún europeo hubiera siquiera soñado con el Nuevo Mundo, Nuevo México ya era hogar de civilizaciones. Los primeros habitantes fueron, por supuesto, los pueblanos ancestrales, quienes a partir del año 700 construyeron una de las culturas más asombrosas y duraderas de América del Norte. En la esquina noroeste del estado levantaron el complejo del Cañón del Chaco, un enorme centro urbano de grandes casas de varios pisos alineadas con precisión astronómica. Esto no era una colección de aldeas rústicas ni campamentos dispersos. Era el corazón ceremonial, económico y político de una vasta civilización conectada por cientos de kilómetros de caminos construidos. Pero aquí está el gran misterio. Alrededor del año 1150, Chaco fue abandonado de manera inexplicable. Ya fuera por sequías, colapso social o una crisis de fe, la gente se dispersó. Migraron a nuevos hogares, principalmente a lo largo del fértil corredor del río Bravo. Y cuando los primeros europeos llegaron siglos después, no encontraron un territorio vacío, encontraron a los descendientes de Chaco, los Tigua, Zuni, Hopi y otros pueblanos, viviendo en sofisticadas y autosuficientes ciudades de adobe. A ellos se sumaron llegadas posteriores, los pueblos nómadas de lengua tabascana que se convertirían en los navajo y los apache. Esta ya era una tierra llena de naciones, comercio e historia. En el siglo XVI, mientras los conquistadores españoles avanzaban hacia el norte desde el Imperio Azteca, al que llamaban México, se dejaron llevar por rumores de otra civilización en el norte. Las míticas 7 ciudades de Cíbola. Esperaban encontrar otro Nuevo México. Una nueva tierra tan rica como la que acababan de conquistar. De ahí el nombre que hoy lleva el estado. Fue un error de los primeros conquistadores españoles, pero nunca encontraron el Nuevo México que deseaban. En cambio, en 1540, Francisco Vázquez de Coronado marchó hacia el norte y encontró los pueblanos. Encontró agricultores, no buscadores de oro, y no había ciudades doradas. Decepcionados, los españoles en su mayoría se retiraron, pero el nombre permaneció. Es importante entender que Nuevo México no fue nombrado por el país moderno de México. En realidad, tanto Nuevo México como el país de México toman su nombre de lo mismo: los mexicas, el corazón del Imperio Azteca. En 1598, Juan de Oñate llegó para establecer la primera colonia europea permanente al este del río Mississippi. De hecho, Santa Fe, fundada en 1610, es una de las ciudades más antiguas de Estados Unidos y la capital estatal más antigua. La siguiente etapa cambió por completo el curso de la historia de América del Norte y de Nuevo México. Para 1680, los pueblanos habían llegado a su límite, en una asombrosa rebelión coordinada conocida como la Rebelión Pueblo. Un líder religioso tigua llamado Popé unió a las distintas y a menudo rivales aldeas pueblo. Se levantaron como uno solo, mataron a más de 400 colonos españoles y expulsaron a los 2000 restantes hacia el sur, hasta El Paso. Fue la única expulsión exitosa de una potencia colonizadora por una población indígena en la historia del continente. Y durante los siguientes 12 años, los pueblanos se gobernaron a sí mismos. Lamentablemente, los españoles regresaron en 1692, pero el juego había cambiado. Regresaron con un enfoque más moderado, más respeto y una disposición a tolerar la religión nativa junto al catolicismo. Este compromiso forjó la mezcla cultural única que define a Nuevo México hasta el día de hoy. Un mundo donde las tradiciones españolas y pueblanas coexisten. Pero Nuevo México no permanecería para siempre como parte del Imperio Español. En 1821, México obtuvo su independencia de España y Nuevo México se convirtió en un remoto territorio del norte de la nueva República Mexicana. Sin embargo, este periodo fue breve. La expansión estadounidense, impulsada por la idea del destino manifiesto, avanzaba hacia el oeste. En 1846, durante la guerra entre México y Estados Unidos, el general estadounidense Stephen Kearny marchó hacia Santa Fe y reclamó el territorio para Estados Unidos sin disparar un solo tiro. El Tratado de Guadalupe Hidalgo de 1848 lo hizo oficial. Nuevo México ahora formaba parte de Estados Unidos, pero no era un estado, se convirtió en un territorio y durante los siguientes 64 años quedó atrapado en un limbo político. Esta fue la era del viejo oeste, de Billy the Kid y la guerra del condado de Lincoln, pero su reputación de falta de ley no fue lo único que lo frenó. El Congreso de Estados Unidos desconfiaba profundamente de la población de Nuevo México. Era extranjera, su gente era abrumadoramente hispana y católica, hablaban español y tenían profundos vínculos culturales con los pueblos indígenas. Washington veía a Nuevo México como algo único, poco estadounidense, no preparado para el autogobierno. Finalmente, tras décadas de maniobras políticas y de demostrar su lealtad, Nuevo México fue admitido en la Unión como el estado número 47 el 6 de enero de 1912. Ingresó como un estado bilingüe y multicultural, fundamentalmente distinto de sus vecinos. Esta historia profunda, compleja y a menudo conflictiva, más antigua que los propios Estados Unidos, ha creado un lugar como ningún otro. Es una tierra de resiliencia, de compromisos y de raíces culturales profundas. Pero si la gente ha vivido y se ha asentado en Nuevo México desde antes de que existiera Estados Unidos, ¿por qué, en una era de crecimiento masivo, Nuevo México sigue siendo el lugar al que tan pocas personas eligen mudarse?
La historia y la geografía únicas de Nuevo México lo distinguen del resto del país, pero ninguna de las dos por sí sola explica por completo el rompecabezas demográfico moderno. ¿Por qué Nuevo México sigue estancado mientras sus vecinos crecen rápidamente? Veamos algunos números porque son bastante contundentes. Entre 2020 y 2024, la población de Nuevo México creció apenas un 0.6%. En ese mismo periodo, Texas aumentó un 7.4%, Arizona un 6% y Colorado un 3.2%. Estos estados vecinos comparten su clima árido, su historia colonial española y su ADN del viejo oeste, pero mientras ellos atraen a nuevos residentes por cientos de miles, Nuevo México creció apenas en unas 13,000 personas. Es una cifra sorprendentemente baja. La respuesta no es una sola causa, sino una compleja red de desafíos estructurales que, al combinarse, crean una barrera para el crecimiento del estado. El primero de ellos, por supuesto, es la economía. Por ejemplo, mientras Texas presume una economía diversificada en tecnología, logística y sedes corporativas, y Arizona prospera gracias a la manufactura avanzada, la atención médica y el turismo de clima cálido, la economía de Nuevo México es menos dinámica. Se sostiene sobre solo 3 pilares principales: el gasto del gobierno federal, el petróleo y el gas, y un poco de turismo. El primer problema es que el gobierno federal es el empleador más grande y dominante del estado. Esto incluye 3 laboratorios nacionales de investigación: Los Álamos, Sandia y el Laboratorio de Investigación de la Fuerza Aérea, junto con varias bases militares importantes. Aunque esto crea un núcleo de empleos estables, bien pagados y altamente calificados, también genera una economía aislada y concentrada en la cima, que no se traduce fácilmente en un sector privado dinámico. El segundo pilar, el petróleo y el gas, se concentra en la cuenca pérmica, en el sureste del estado. Esta industria es increíblemente lucrativa y genera miles de millones de dólares que llenan las arcas del gobierno estatal, pero también es un recurso volátil, con ciclos de auge y caída, sujeto a los precios globales y a los vientos políticos, y de forma crucial no crea empleos sostenibles, amplios y de largo plazo para la mayoría de la población. En especial porque Texas, y en particular Houston, ha acaparado el papel de centro principal de la industria del petróleo y el gas. Esto significa que más allá de los trabajos de extracción, hay pocos empleos corporativos bien remunerados en Nuevo México dentro de este sector. Esta dependencia del gobierno y del petróleo ha dejado a Nuevo México sin aquello que atrae a millones a sus vecinos: un mercado laboral privado diverso y próspero para el profesional promedio. De hecho, el estado está experimentando una importante fuga de cerebros, donde sus jóvenes más educados y talentosos, los propios graduados de sus universidades, se ven obligados a marcharse a otras ciudades como Austin, Denver y Phoenix en busca de oportunidades. Pero un mercado laboral débil es solo una parte de la historia. Para las familias que consideran mudarse, 2 de los factores más importantes son la educación y el clima. Y en estos aspectos, Nuevo México enfrenta dificultades. Verás, durante décadas, el sistema de educación pública de nivel básico y medio del estado se ha ubicado de forma constante en los últimos lugares a nivel nacional. En 2024, la Evaluación Nacional del Progreso Educativo, conocida como el Boletín de Calificaciones del País, volvió a clasificar a Nuevo México en el último lugar, el número 50, en educación. A pesar de un elevado gasto estatal impulsado por los ingresos del petróleo, estas inversiones no se han traducido en mejores resultados para los estudiantes, especialmente en sus amplias comunidades rurales e indígenas. Así que para una familia con hijos, la decisión de mudarse a un estado clasificado en último lugar en educación es casi inviable. A esto se suma que el clima de Nuevo México no es del todo cálido y soleado como muchos esperan. De hecho, puede volverse muy frío muy rápido. A diferencia de Phoenix, que puede tener días soleados y templados de unos 21 grados Celsius en pleno mes de enero, o Austin, con días frescos de alrededor de 16 grados. Albuquerque, la ciudad más grande de Nuevo México, desciende con frecuencia hasta los 2 o 6 grados Celsius. La mayoría de las personas que huyen de las regiones más frías del país hacia el clima más cálido del suroeste no quieren enfrentarse a un lugar igual de frío al que justamente intentaban dejar atrás. Por último, los estados vecinos de Nuevo México han logrado construir una marca asociada a la oportunidad, el crecimiento y el optimismo. Texas es la tierra sin impuestos sobre la renta y con infinidad de empleos. Arizona es el refugio de la tecnología, la manufactura y el sol. Colorado es el ícono del estilo de vida al aire libre y la vida saludable. La marca de Nuevo México, en cambio, se ha convertido en una de impresionante belleza natural, acompañada de profundos problemas sistémicos que no son fáciles de resolver. Este es el gran contraste de Nuevo México. Es, según su propio apodo oficial, la tierra del encanto. Y su belleza cultural y geográfica es tan extraordinaria que resulta difícil de describir. Pero para la gran mayoría de las personas, el encanto por sí solo no paga las cuentas. No garantiza una gran educación ni asegura días cálidos y soleados, lo que significa que probablemente seguirá siendo lo que se ha convertido: una tierra hermosa y silenciosa, con muy poca gente. Espero que hayas disfrutado aprendiendo todo sobre Nuevo México. Si fue así, mira este video sobre China y sus megaciudades secretas de las que nadie habla. Gracias por verme. Hasta la próxima.